Hoy solo perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos. Hoy ganó la Grecia del trabajo, del conocimiento y de la cultura. El nuevo gobierno griego desmentirá a todos los que ven destrucción. No habrá desastre ni tampoco sumisión. Nuestro objetivo desde el primer día es recuperarnos de las consecuencias de la crisis. Pero antes de nada, el pueblo debe recobrar la dignidad y la sonrisa. Ese es el mensaje principal. Nuestra victoria es también la victoria de todos los pueblos de Europa que luchan contra la austeridad que destruye el futuro. Así se dirigía Alexis Tsipras a una plaza abarrotada de gente para festejar la victoria de Syriza en las urnas. Comienza la esperanza, pero también comienzan las dificultades. Bienvenidos a Forte Apache. Forte Apache. Esta noche en Forte Apache analizamos el resultado de las elecciones griegas y el futuro que se presenta para el gobierno de Syriza. Para eso contamos con una mesa excepcional. A mi izquierda no podía faltar en este programa Manolo Monereo, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Se estrena en Forte Apache Ramón Lobo, periodista. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Se estrena también Irene Montero, responsable de Movimientos Sociales de Podemos. Bienvenida. Gracias, buenas noches. François Raye, miembro del Front de Gauche, bienvenido una vez más a este programa. Gracias, Pablo. Se estrena Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional y miembro de Guanyem Barcelona. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Y creo que se estrena también en el programa, si no recuerdo mal, Andrés Gil, periodista del diario.es. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Un cambio histórico se ha abierto paso este domingo en Grecia con la victoria de Syriza. El partido liderado por Alexis Tsipras obtenía el 36,3% de los votos y 149 escaños, rozando la mayoría absoluta. En segunda posición, la proausteridad Nueva Democracia del primer ministro en funciones Antonis Samaras, que se quedó en el 27,8% de apoyos y 76 diputados. El tercer puesto correspondió al partido neonazi Amanecer Dorado, con un porcentaje de votos cercano al que obtuvo en 2012. Para poder formar gobierno, Syriza ha pactado con el partido Griegos Independientes, una fuerza nacionalista favorable a la reestructuración de la deuda y a la apertura de un nuevo diálogo con la Troika. Esta noche en Forte Apache hablamos del nuevo gobierno de Syriza, esperanza de cambio en Europa. Como siempre en Forte Apache empezamos con la regla del minuto. Vamos a problematizar. Una escena memorable de la batalla de Argel presenta a un jefe del Frente Nacional, Ben Midi, explicándole a un guerrillero que hacer una revolución, empezar una revolución es muy difícil. Más difícil es todavía hacerla, pero las verdaderas dificultades empiezan cuando la revolución se ha hecho. No digamos ya las dificultades que se pueden presentar cuando simplemente se han ganado unas elecciones. Misma pregunta para los 6, ¿a qué dificultades se enfrenta Syriza? Manolo, tu minuto. Yo creo que Syriza tiene un gran papel, ¿no?, en esta historia, ¿no? Grecia en general tiene un gran papel, ¿no? Por un lado, Grecia es el laboratorio, ha sido el laboratorio del neoliberalismo y de las políticas neoliberales. El austericidio realmente donde se aplicó en serio fue en Grecia. Ahora a Grecia y a Syriza le toca otro problema, ser el laboratorio de la izquierda. Es decir, le toca ser el laboratorio de una estrategia, lo diría así, nacional popular, que tenga como centro la recuperación de la soberanía nacional, la independencia, la democracia y los derechos sociales. No será fácil. Para mí el gran problema de Syriza a medio plazo es ampliar su mayoría actual. Es decir, yo creo que el voto y la votación de Syriza es muy débil para lo que viene y que Syriza lo que necesita es ampliar sustancialmente su mayoría. Y eso no se conseguirá si no aplica un programa social fuerte desde el principio. Gracias, Manolo. Ramón, tu minuto. Dos cositas. Leía en el Wall Street Journal hoy que decía que Syriza no va a poder conseguir todas las promesas que ha hecho, pero que también Merkel debe ser consciente que no puede mantener la misma posición. Yo creo que el problema de Grecia es el tamaño.
creo que pesa un 3% de la economía europea, y siempre recuerdo la frase esta de que si debes 100.000 euros al banco tú tienes un problema, pero si debes 100 millones el problema lo tiene el banco. En este caso Grecia tiene el problema, si fuéramos nosotros, Francia o Italia, el problema lo tiene la Unión Europea. Yo creo que la gran ventaja que puede tener Syriza es conseguir que Renzi, Hollande o nosotros entremos, aunque sean con distintos lenguajes o distintos puntos de vista, pero entremos en el mismo frente. Gracias, Ramón. Irene. Yo creo que ahora se enfrenta Syriza a un momento difícil en el que está teniendo determinación por una parte para implementar esas medidas que ya está poniendo en marcha, ese plan de rescate ciudadano que permita no dejar a nadie fuera en un contexto de altísima exclusión social, niveles muy altos de pobreza. Creo que tiene mucha determinación y posibilidades sinceras de ponerlo en marcha. Creo que las principales dificultades van a estar en ser capaces de tener una mayoría social cada vez mayor que sea capaz de defender junto a su gobierno esas políticas frente a la austeridad europea, que sigue y va a seguir pujando con fuerza por intentar que ese proyecto de cambio político no se desarrolle en Grecia y sobre todo no se extienda en Europa a los países del sur, sobre todo, que estamos siendo azotados por una gran crisis económica y que vemos la posibilidad del cambio real ahora. Gracias, Irene. François. A ver, ¿qué dificultades se presentan para Syriza? Muchas. Primeramente serían internacionales, porque el marco que complica todo tipo de acción es el de los memorándums que tiene atado a Grecia, y ya hemos visto el perro de guardia Schulz venir a llamarle la atención a Tsipras. También la impaciencia seguramente de los griegos que salen de un periodo de crisis terrible, la impaciencia de los suyos. Sabemos que Syriza tiene un ala izquierda que espera mucho y se apoyan sindicatos que también esperan cambios rápidos. No va a ser fácil cambiar un país que también es un país destrozado. No hay que olvidar que el austericidio ha dejado un país en ruinas, exagerando un poco, pero ha desaparecido una empresa de cada 3, la productividad ha caído, quiero decir que este escenario es muy difícil para Tsipras, pero en vez de pensar en lo negativo, pensemos que se está planteando un plan de batalla desde Atenas que es muy interesante y sobre el que volveremos. Gracias, François. Gerardo, tu minuto. Bueno, en la misma línea, creo que Grecia, después posiblemente de la experiencia de Mitterrand en los años 80, es el primer país europeo, un país pequeño del sur de Europa, que se plantea enfrentarse a un capitalismo, esta vez a un capitalismo financiarizado, donde se ha producido una enorme concentración de poder y que por lo tanto va a tener delante, como se decía ahora, una santa alianza muy, muy robusta, ¿no?, con integrantes muy complejos y por tanto muchos de los cambios que Syriza está proponiendo, bueno, van a exigir una acumulación de fuerzas muy, muy importante, que requiere tanto alianzas internas con su propia gente como alianza con el resto de los pueblos de Europa, y me parece que eso es lo que se va a abrir camino. Gracias, Gerardo. Andrés. Sí, hombre, por abundar un poco en cosas que habéis dicho, pero que no sea repetitivo, ¿no? Yo sí creo que puede haber un problema quizá de desencanto o de decepción, en el sentido de que las reformas que plantea Syriza puedan no llegar a tiempo o puedan ser insuficientes. Al final, un 37% del voto engloba a gente muy diversa y muy transversal. Entonces siempre puede haber una parte que esté esperando más, ya sea por el lado izquierdo o por el centro, ¿no? Luego también hay que ver cómo le salen las negociaciones con la Troika, que no quiere negociar con la Troika, pero bueno, con las instituciones europeas. Veremos el memorándum en qué se convierte, si satisface o no satisface a los griegos, y por otro lado si satisface o no satisface a su coalición, que también es diversa. Y entonces yo, desde ese punto de vista, ¿no?, cuando pensamos que comienza el cambio en Grecia, yo creo que el riesgo está en si realmente ese cambio se producirá y cuándo se va a producir. Gracias, Andrés. Vamos a empezar a problematizar un poco. Había una canción de Los Enemigos que decía ahora la partida es de verdad. Digamos que las nociones para pensar y para entender la política que hemos manejado durante mucho tiempo se reconfiguran por completo cuando nos vemos ante una situación de responsabilidades de gobierno. Empiezo con una pregunta muy provocadora. Hay una alianza con ANEL que ha generado una cierta política. ¿Los ejes que sirven para entender esa alianza son los ejes izquierda-derecha o un eje pro-soberanía o pro-troika? ¿Habrá en juego, señores? Hombre, por lo que hemos visto allí en Atenas, que hemos estado estos días, el eje no es tanto el de izquierda-derecha como el de dignidad o no dignidad, austeridad o no austeridad, intervención o no intervención de los poderes externos financieros, etcétera, ¿no? O sea, ANEL era uno de los partidos, junto con el KKE, pero está más extremado, que estaba totalmente en contra de los memorándums y de la austeridad, claro.
Es que hay un problema, yo creo que tiene cierto interés, ¿no? Visto desde España, ¿no? Que esto de izquierda, derecha y demás, ¿no? Yo creo que el problema de fondo que hay en nuestros pueblos, estamos viviendo, lo veo más, una contradicción política en parte nueva, ¿no? Por ejemplo, tú antes has dicho, el problema internacional. Es que el problema de Europa no es un problema internacional. Somos parte de una estrategia que nos está usando como caballa de políticas que ya se han aplicado en América Latina. Es decir, hay un componente de liberación nacional en todos los movimientos en el sur de Europa que se irá incrementando conforme esa contradicción se va avanzando. Por eso a mí no me extraña que una parte de la derecha patriótica pueda tener una estrategia también de liberación nacional. Hasta cierto punto, los programas que estamos presentando todos son programas de reconstrucción nacional, social, democrática. Hablando de una vieja cosa que decía pedante, como decía antes, que teníamos que ser un poquito pedante, lo decía antes Pablo, a lo que hablaba hace ya algunos años, una revolución recuperadora, decía Habermas, ¿no? Es que en parte nuestra revolución es recuperadora de derechos que han sido liquidados, de instancias sociales que han sido liquidadas, y por tanto ahora lo que Europa nos plantea es un problema de liberación nacional, en un sentido muy estricto. Se decía, quizás la característica más importante de este capitalismo es su incompatibilidad con las libertades básicas de los ciudadanos y con los derechos sociales. Bueno, eso para nosotros es la Unión Europea y eso para nosotros es los tratados de estabilidad. En la gran experiencia que nos enseña ahora Syriza y también nuestra responsabilidad internacionalista es cómo se puede salir del austericidio sin combatir y romper los tratados, que es más ya que el euro, es mucho más importante que el euro. Los tratados nos convierten de facto, y para Grecia, que es un país muy joven como país, es un problema de liberación nacional, ¿no? Ramón. Es complicado desde España entender cómo un partido de izquierda pacta con un partido de derecha. Fíjate, si me permites un comentario al respecto. Ha escrito Irene Martín un artículo muy malvado en el diario.es en el que ponía un ejemplo que a mí no me gustaba, pero era un ejemplo genial. Decía, esto es igual que cuando llegan a un acuerdo la izquierda independentista con la derecha nacionalista moderada en Cataluña. Funciona un eje soberanista, que esto para que lo entienda un español, ¿por qué puede ocurrir esto en Grecia? Pero yo creo que lo importante es que Syriza tiene muy claro cuáles son los objetivos prioritarios. Y como creo que vosotros también los tenéis muy claros, es decir, aquí lo que se busca es regenerar la sociedad, renegociar la deuda, una especie de revolución ética, y después otros aspectos ya son secundarios. Y en esta primera fase sí les interesa quizás un partido de derechas nacionalista como este, porque frente a Merkel y frente a la Unión Europea da una sensación de tener una fuerza. Si consigue unir a Topotami, pues mejor. El PASOK, bueno, PASOK ya no se sabe lo que es, ¿no? Pero muchas veces es muy importante separar los sueños de las promesas electorales. Y yo no sé hasta qué punto lo que decía Andrés, se mezclan sueños y promesas, pero yo creo que Syriza sí tiene muy claro cuáles son las primeras medidas que tiene que tomar y sobre todo tienes que transmitir algo que decía Pepe Mújica, el uruguayo, y es que el espacio de acción a veces es muy pequeño. Pero en ese espacio hay cosas que se pueden hacer y también lo puedes agrandar un poco. Sobre todo el de Pepe Mújica. Ese era pequeñísimo y no había una gran voluntad por parte del Frente Amplio de ponerlo en cuestión. Pero claro, Syriza se está enfrentando nada menos que a un sistema de gobernanza europea que implica tener que hablar con Renzi, tener que hablar con Hollande, decir, pues a lo mejor hay que convencer a la señora Merkel de que esto no funciona. Es seguramente un escenario mucho más difícil que el de un país que asume su subordinación a Brasil y que además, digamos, el Frente Amplio no llega a gobernar como consecuencia de una crisis política derivada de una crisis económica enorme. Entonces, quizá Tsipras y Syriza lo tiene más difícil de lo que lo ha tenido nadie. Gerardo. Bueno, sí, yo creo que también se trata de una cierta contradicción. Hay que pensar que un punto importante en el programa de Syriza era precisamente la reducción del gasto militar, el desmantelamiento de algunas fuerzas, ¿no?, que habían tenido un papel bastante triste en la represión de movimientos sociales y políticos en los últimos años, pero al mismo tiempo, bueno, vemos esto, ¿no?, que al momento de pactar, se pacta con un partido, digamos, nacionalista, porque se considera que en ese eje austeridad o no austeridad, pues hace falta fuerza social, fuerza política, y también
también hace falta la posibilidad de la amenaza del uso de la coacción o alianzas internacionales para poder enfrentarse a ese sistema de gobernanza europea, ¿no? Bueno, yo creo que ahora la cuestión es ver cómo se neutralizan los peligros que podría suponer la presencia de alguien como Camões en un gabinete. Y algunas de las señales que ha dado hasta ahora Syriza me parece que son buenas en ese sentido, ¿no? Uno podría decir, aliarse con los nacionalistas corre el peligro de aliarse con un potencial actor xenófobo, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hace Tsipras es reconocer la nacionalidad, los hijos de migrantes. Es decir, va a entregar las flores al monumento, va a entregar las flores a los resistentes fusilados por alemanes. Exacto, además. Exacto. Es una cosa... Es decir, que es un elemento contradictorio, pero creo que al mismo tiempo se ha hecho con la suficiente inteligencia como para que no se pueda lanzar la acusación fácil que uno está viendo ahora en la prensa conservadora, ¿no? De que esto es entregarse al nacionalismo de derechas, etcétera, etcétera. François. Sí, llevar a Tsipras en el eje novedor, no sé cómo decirlo, fuera de la lateralidad izquierda-derecha, yo creo que es un poco arriesgado y exagerado. Es una alianza táctica en el panorama griego. Es que cuando se tiene poder, lo que viene en los libros es muy difícil de aplicar. Sí, claro. Pero yo creo que en la tipología de las fuerzas izquierdas que tenemos en Europa, en el caso de Syriza, no reniega al llegar al poder, lo acabas de decir tú, el primer gesto es como si fuera el próximo presidente del gobierno español hacer un homenaje encima de una fosa común, porque no creáis que la memoria histórica no es problemática en Grecia tampoco. Entonces, yo creo que sí que ha pactado, pero como lo dicen los compañeros de Syriza, se ha pactado con condiciones muy estrictas sobre el programa, no se va a ceder en nada a él y sí, es una primera fase transversal para conseguir esa liberación nacional de la que habla Manolo, que necesita también apoyos internacionales. Hemos visto que el veto a las sanciones a Rusia es un gesto muy inteligente de Alexis para justamente intentar tener el máximo de ases en su juego en un contexto muy complicado. Y yo creo que ha planteado tanto un equipo de gobierno sobre el que se puede volver, para no extenderme, como una estrategia que desde ese pequeño país tal vez consigue poner en jaque a los hombres de negro. Ya verás la que nos van a montar los polacos en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo con esto. Acaba de decir el portavoz del Ministerio de Exteriores chino: estamos dispuestos a intensificar nuestros intercambios y cooperación en diversos sectores con Grecia. Empieza la geopolítica. Sobre todo porque el que más le interesa a China es precisamente ahora te doy la palabra, un elemento. No, yo una nota a pie de página. Creo que claramente la composición del espacio político pasa por la diferencia o por la oposición entre o austeridad o defensa de la soberanía popular, además vinculada al ejercicio material y concreto de los derechos fundamentales que permiten sostener la vida digna. De hecho, creo que una de las cosas que está evidenciando la composición de ahora del gobierno griego tiene que ver con que pensar en términos de izquierda a derecha está dificultando o ha dificultado a las fuerzas políticas comprender la importancia del momento actual en posición de gobierno para ser capaces de implementar medidas de rescate financiero, de rescate económico a las familias más afectadas por la crisis, de recuperación económica. Es decir, yo no creo solamente que el eje sea austeridad o soberanía popular, sino que es que leer en clave de izquierda a derecha está dificultando a algunas fuerzas políticas comprender la importancia del momento histórico de contribuir todo el mundo a que nadie se quede fuera de un proyecto de cambio político que permita por lo menos avanzar un poquito en ese estrecho margen de acción del que hablábamos antes. Hay una anécdota personal y le doy la palabra a Andrés. En la conversación con Tsipras después del meeting de Atenas, decía una cosa en tono de broma: llevo 3 semanas sin usar la palabra izquierda. Porque claro, en la estrategia discursiva que habían planteado en la campaña es como, bueno, los votos de la izquierda ya los tenemos, con la excepción de los votos tradicionales del QQE. Hay que atraerse a sectores que en el pasado han votado a otro tipo de opciones, y para eso, digamos, la clave del discurso no puede ser un discurso sobre la propia identidad, sino sobre la cuestión patriótica, la cuestión nacional, gobierno de salvación nacional, y eso es lo que permite ampliar un campo para que el gobierno griego sea un gobierno de salvación nacional. De hecho, algunos argumentos que ya se ponen encima de la mesa señalan precisamente el acuerdo con Anel permite imaginar que no se trata solo de un gobierno de la izquierda, sino un gobierno de salvación nacional. Incluso se especula sobre la posibilidad de que Syriza podría apoyar un presidente de la República
república que fuera de nueva democracia. Claro, las paradojas de estas cosas es que cuando la política no es solamente una contraposición de argumentos sobre la base de los principios, sino la posibilidad de empujar contradicciones del adversario para avanzar en relaciones de clase, que es lo que hay detrás de todo esto, claro, hay un montón de constructos que empiezan a caer. Podríamos hablar del QQE, pero el QQE frente a sus contradicciones es una cosa casi cómica en muchos aspectos, Andrés. Sí, es que además lo que hemos visto allí es que no solo es que el discurso de Tsipras fuera muy enfocado a la humillación que sentía el país, ¿no?, por las medidas de austeridad y los memorándums. Es que es alucinante ver allí con la soltura que se habla de memorándum, o sea, una palabra que a lo mejor aquí en España no conoce mucha gente, ¿no?, pero allí está a la orden del día el memorándum. Pero es que no solo es eso, es que también, hablando con la gente, te das cuenta de que la situación era tan extrema, y es tan extrema, y es tan bueno, ellos usan estas palabras, ¿no?, de catástrofe nacional, de tragedia humana, que ya están no es que estén en el borde del abismo, es que ya han saltado al abismo, ¿no? Y entonces el discurso de que se puede ir a peor con Syriza, de que el cambio puede ir a peor, eso ya no se vende. Entonces muchas veces no es tanto el voto de la emoción el que se ha producido en este caso, o el voto de la esperanza, que una parte habrá sido así, como el de arriesgarse a otra cosa, porque ya peor no se puede estar, porque la situación es efectivamente de emergencia nacional y es de salvación nacional, ¿no? Y esto es... Pero además de que el discurso pueda eludir la palabra izquierda, es que ellos en 2 años y medio han rebajado mucho el programa electoral. O sea, ellos hablaban de salir de la OTAN, de nacionalizar bancos, de nacionalizar hospitales, de tener un impuesto del 75% a aquellos que ganan medio millón de euros. O sea, todo esto también ha desaparecido del programa. Lo que nos gustaría a todos. Lo que pasa es que entre lo que a uno le gustaría y lo que se puede hacer, Manolo. Sí, yo creo que me gustaría hacer también un debate para verlo desde aquí, ¿no?, que es la centralidad de la política y la centralidad de la Unión Europea y de su política, en todo lo que estamos hablando. Lo que tú estás planteando es muy simple, es que hay unos tratados europeos que te exigen firmar un memorándum, que es la política que los acreedores le imponen a los deudores. Pero esa política ya no es como antes, no es el Tratado de Lisboa. Esa política lleva incluido un programa de sanciones, es decir, que es casi automático, por una virguería técnica, que es una mayoría inversa, que hace que esos programas de sanciones prácticamente los países del centro puedan desarrollarlo y aplicarte multas de enorme magnitud para la política si no cumplen los memorándum. Es decir, no estamos hablando de una cuestión general de la Europa que conocíamos antes, estamos hablando de un plan concreto que son los memorándum. Entonces, el problema de fondo, pongamos el tema de la deuda. El problema de la deuda griega es muy fácil. Ahora mismo estamos viendo las expansiones cuantitativas que nos dicen que durante los próximos 19 meses van a bombear 60.000 millones de euros, de los cuales el 80% de esos millones de euros es para comprar deuda pública. Que eso comparado con la deuda griega es una inmensidad. Entonces, ¿por qué no se resuelve la deuda griega? ¿Y por qué, sin embargo, se queda en esto? Y eso es una cuestión estrictamente política que tiene que ver con la geopolítica y con el papel del sur, también de España, en esa geopolítica de la Europa alemana del euro. Le doy la palabra a Ramón, pero antes un comentario. Del memorándum se habla poco en España, pero fue el argumento que utilizó el gobierno español en su recurso al Tribunal Constitucional respecto a la ley antidesahucios del gobierno de Andalucía, señalando cualquier medida que tome una administración española que vaya a actuar sobre el sistema financiero, viola las condiciones del rescate a España. Es decir, el memorándum en España es lo que sirvió para que, probablemente lo que hubiera sido lo más decente que podía haber hecho el gobierno de Andalucía no se pudiera hacer. Aquí quizá lo que hemos tenido es un gobierno mucho más habilidoso a la hora de situar un marco falso de España no está rescatada, que es completamente mentira. Ramón. Yo creo que hay también un elemento calvinista de castigo, ¿no?, que ha calado en las sociedades centroeuropeas y del norte. Estos griegos se han gastado nuestro dinero, estos españoles estaban todo el día durmiendo la siesta. Luego es falso, porque lo que
se ha rescatado son los bancos alemanes y los bancos franceses. Se ha cambiado la deuda de sitio. Pero también yo creo que hay una parte de teatro en todo esto, porque Tsipras se ha reunido con todo el mundo. No es una persona desconocida ni siquiera para Juncker. Él ha hablado con todo el mundo. Hasta yo he hablado con Juncker, si es que eso no es tan complicado. Claro. Entonces, es decir, que yo creo que hay una parte de teatralidad por parte de los alemanes diciendo no vamos a ceder ni un centímetro. Pero, por ejemplo, hace unos días había una editorial de New York Times que decía que había que ceder. O sea, que por estrangular a los griegos no van a pagar la deuda, no vas a conseguir mejorar. Y después, yo creo que también hay un miedo a España y hay un miedo al contagio, a perder un poco el control. Y lo que decías de la jugada de Rusia es magnífica, porque Tsipras no tiene ninguna baza económica, pero sí tiene bazas políticas. Entonces, bueno, yo juego ahora esta baza y si quieres nos podemos a negociar. Me parece que es una partida muy interesante y que está... Y con una Turquía que renace. Sí. Que eso para los griegos es siempre un problemón. No, recordemos que todo de Grecia viene después de la invasión nazi, de alguna forma es que se compra en Grecia para evitar que se pase al este. Y ese es uno de los problemas de reducir el gasto militar, es en un país en permanente estado de tensión con respecto a Turquía, con una mili larguísima de tiempo. No, que de todas maneras yo creo que Tsipras ha sido muy inteligente. Yo cuando escucho a Tsipras no veo un político nacionalista, ¿no? Veo un político republicano que reivindica, ¿no?, un republicanismo democrático que le da a la idea de la identidad nacional una carga importante, pero que ya digo, esa reivindicación de la soberanía nacional, que equivale a reivindicación de la soberanía popular, no supone ni la negación de la pluralidad interna ni la renuncia al internacionalismo, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, cuando Tsipras habla cómo apela a los trabajadores alemanes, a los trabajadores austríacos, es decir, cómo rechaza esa oposición Alemania contra Grecia planteada en términos, ¿no?, simplificados, y cómo, digamos, explica que son las oligarquías financieras, político-económicas de esos países los que están enfrentadas, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me parece importante. Yo pienso en la Revolución Francesa, que es donde nace la distinción entre izquierda y derecha. Los republicanos democráticos que nacen en ese contexto no se llaman a sí mismos gente de izquierda, son republicanos democráticos que reivindican la soberanía nacional y la soberanía popular, ¿no? La categoría, la etiqueta de que son la izquierda es muy posterior en el pensamiento político. Por lo tanto, hay mucha similitud entre estos movimientos democratizadores republicanos que se están produciendo en Europa. Totalmente, y es una alegría para Europa ante la emergencia de la extrema derecha. Yo recuerdo la primera vez que fuimos en junio, hicimos un discurso en el que reivindicamos los valores jacobinos de la Revolución Francesa, y los jefes de Syriza estaban encantados con eso, porque les permitía, digamos, la posibilidad de recuperar un concepto europeísta vinculado a la democracia y vinculado a los valores de la Revolución Francesa. Ahora mismo seguimos, pero antes, Zapin Apache. Allí στην Ευρώπη η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάζεται Podemos. Hasta la victoria. ΣΥΡΙΖΑ Podemos. Venceremos. Tsipras ha reducido el gobierno griego de 19 a 13 ministros. Ninguna mujer con ese rango. Los ministros y secretarios de Estado del recién estrenado gobierno griego aplauden a su jefe de filas. Alexis Tsipras acaba de marcar sus prioridades. Negociar con los socios europeos una solución más justa y beneficiosa para sacar a Grecia del círculo vicioso del endeudamiento y la recesión. Grecia va a necesitar mucha financiación en los próximos meses y no la va a obtener en los mercados. La va a obtener fundamentalmente a través de la financiación que ya está proporcionando el Eurogrupo y la solidaridad europea. Los socialdemócratas esperan que Syriza abra cauces de diálogo con Europa y que se renegocie la deuda griega, mientras que el presidente del Partido Popular Europeo ha vaticinado vía redes sociales que pronto va a quedar claro que Tsipras ha hecho promesas vacías. En el país, como podéis ver, se asegura que lo ocurrido en Grecia anticipa un periodo de agitación en la zona del mundo para quienes Grecia ha desafiado a la troika. Pero si ha habido una portada comentada, sobre todo en las redes sociales españolas, ha sido esta, la del diario La Razón. El periódico hace un juego de palabras en su titular, desgrecia, para a continuación ser igualmente contundente y rotular que los helenos se lanzan al abismo populista. Las últimas elecciones, Syriza también iba en cabeza en las encuestas y acabó ganando Nea Democracia. Y yo creo que puede pasar lo mismo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. ¿Cuánto acuerdo entre las principales portadas de los periódicos de este país? Os planteé un escenario que sugería hace muy poquito el Wall Street Journal, que es un escenario terrible.
que plantea lo de España ha sido un problema para los griegos. Se podía asumir que un país con el que representa el 2% del PIB tenga un gobierno distinto, pero lo de que ocurra una cosa parecida, similar, un gobierno antiausteridad en la cuarta economía del euro, que representa casi el 13% del PIB, esto es mucho más difícil, por tanto hay que machacar a los griegos porque dar cualquier tipo de balón de oxígeno al cambio político en España por esa dirección es completamente inasumible. Esta es una de las tesis que mantiene el Wall Street Journal. Hay otros sectores que dicen, bueno, la política no siempre es catástrofe, les puede interesar a los italianos y a los franceses tener, digamos, una antiausteridad en Grecia al que puedan azuzar contra Alemania. ¿Cómo veis el escenario? Pues fíjate que yo ahí soy optimista, porque ya la situación política europea no es ahora la misma que en 2012, ¿no? O sea, entonces, y el discurso del miedo ya no cala como antes. Y las presiones que seguramente que sí que existen, de muchos ámbitos, políticos, financieros, etcétera. Pero al final, en efecto, o sea, Syriza gana en Grecia, pero si hay un cambio en España, si hay un cambio en otro sitio, yo sí creo, de verdad, por un poco lo que hemos estado hablando por allí, que existe la sensación de que habrá una puerta para el acuerdo con las instituciones europeas, que habrá una puerta para relajar, digamos, las condiciones del memorándum y entablar otra vía de salida para dar una salida a Grecia. O sea, el cierre en balde a negociar con Grecia como herramienta para frenar el cambio en España, en Italia o en otros sitios, por lo que yo he estado viendo, creo que no es la opción. Yo creo que hay una paradoja, ¿no? La paradoja puede ser que muchos gobiernos que se han opuesto a la llegada de Syriza y que han hecho campaña contra el público, ahora se aprovechen de Syriza para intentar renegociar. Renzi lo va a hacer inmediatamente y Hollande ya está dispuesto a poner la patita. ¿Hasta dónde se llegará, no? Pero yo lo voy a decir de otra manera, ¿no? El problema, lo voy a plantear de otra manera, que alguna vez he planteado públicamente. ¿Y si fracasa Syriza? Pero ¿qué es de nosotros si fracasa Syriza? Es decir, todos hemos dicho antes, el programa de Syriza es el programa de la socialdemocracia año 80. De la socialdemocracia año 80, o sea, por no hablar de Felipe González y de la segunda etapa de Mitterrand. Es un programa moderado, es un programa democrático, recuperador de derechos y libertades. Si eso ya no cabe en la Unión Europea, ¿qué cabe en la Unión Europea? ¿Qué es la política? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la república? Entonces, ¿qué nos queda a los hombres y mujeres dignos de este mundo, de esta Europa, de esta Unión Europea, si ese ejemplo fracasa? Y yo creo que eso mismo que estoy planteando debe de ser una pregunta central en muchos griegos. Por eso para mí la clave ahora es la capacidad que tiene este equipo de, por un lado, negociar duro y bien con la Unión Europea y, segundo lugar, implementar muy rápidamente, un conjunto de políticas de choque que le digan a los ciudadanos el cambio existe, hay voluntad política y empezamos ya a trabajar. Si combinamos esas dos cosas, yo creo que avanzaremos en lo que es mi preocupación. Necesitamos una mayoría política en Grecia más fuerte, más cohesionada y con mayor capacidad de presión dentro y fuera. Ramón, Irene y François. Que si fracasa Syriza, lo que vamos a tener es Frente Nacional, Aurora Dorada, y el problema es mucho mayor, o Pegida en Alemania. Yo recuerdo, yo como iba a guerras, he entrevistado a americanos, coroneles, y conocí a uno que se llamaba Thompson, que era experto en insurgencia, contrainsurgencia, y me dijo, mira, lo fundamental son las percepciones. Si tú generas la percepción de que hay seguridad con las vallas que habían puesto en Bagdad, aunque no la haya, la gente cree que hay seguridad y eso genera seguridad. Una de las claves de Syriza y de la Unión Europea es generar que sí se está viendo, sí se está aflojando un poco, porque eso va a generar que la gente se ponga a trabajar, la gente tenga más ganas. El problema de Grecia, yo recuerdo un poco a mi padre me tenía tan castigado que ya solo quedaba la pena de muerte, por lo cual me daba igual todo. Entonces tú tienes que dar un poco de esperanza a la gente. Las cifras de Grecia son terribles. Lo peor de la austeridad es que no ha funcionado. Tienen más deuda ahora, tienen más paro ahora, tienen menos empresas. Es un desastre. Recordar a la señora aquella que salió en el programa de televisión, que decía una cosa fundamental: yo sé que Tsipras no me va a llevar al paraíso, pero tiene la mirada limpia. Y es que empezamos a buscar eso, gente que tenga la mirada limpia. El poder es una sombra, está donde la gente cree que está.
Juego de Tronos. Irene. Claro, yo creo además, primero es verdad, creo que el hecho de la esperanza, la ilusión, son elementos que están permitiendo cohesionar a una mayoría social. Creo, sobre todo, que bien, creo que la pregunta de ¿y qué pasa si fracasa? Existe siempre, ese es el juego de la política, que puedes fracasar. Pero yo creo que la pregunta más interesante ahora es ¿y qué pasa si no fracasa? Porque llevamos decenas de años en los que nos habían dicho no, la economía es como una especie de cosa que funciona al margen de las reglas de la política, de los deseos, de las voluntades, funciona con sus propias reglas y es imposible tocar lo que hay ahí. Y además no se atreva usted a cuestionarlo porque este es el sistema que mejor ha funcionado y si hay pobres, usted se siente, siempre ha habido pobres y siempre ha habido ricos. ¿Qué pasa ahora que estamos consiguiendo demostrar que esto no es así? Que puede haber voluntades políticas que se sobrepongan a esas decisiones que no son solamente económicas, que son políticas y que han llevado a cabo unos cuantos privilegiados que se han estado beneficiando a costa de la mayoría social. Entonces la pregunta que está sobre la mesa y que genera más miedo, yo creo, sobre todo a esas élites, a esas oligarquías, es ¿qué pasa si empezamos a demostrar que sí se puede? Que es lo que yo creo que está pasando en Grecia y que también podemos demostrar en España, ¿no? Que podemos constituir una mayoría social que diga, oiga, no, claro que se puede, claro que yo tengo una vida que es digna de ser vivida y que puedo ejercerla y que puedo construirla. François. Sí, yo creo que sí, que le puede plantar cara a Syriza y conseguir éxito, primero porque esa deuda es una deuda que al final ha pasado de manos privadas a manos estatales. Entonces, los gobiernos no tienen ningún interés a que no pague Grecia. Pero para volver a la problemática española, porque era un poco a lo que nos invitaba Manolo, yo creo que ¿por qué no va a fracasar Syriza? Por dos razones. Primero, porque sí está consiguiendo esa mayoría transversal, pero sobre la base, me recuerda un artículo que ha escrito recientemente Manolo, sobre la base también de una lenta maduración. Hay que olvidar que Syriza son 10 años de agregación de fuerzas muy heterogéneas, de movimientos sociales. En esta campaña lo hemos visto, también ha entrado Dimar, ha entrado que está en el gobierno, los ecologistas, y yo creo que las dos cosas tienen que ir juntas. No se puede solo ir a un discurso que añada indignaciones sin tener una base social coherente con movimientos, lo digo es mi punto de vista, para justamente plantar cara de manera duradera, porque un pueblo que está tocado como el pueblo griego, que fracasen pocas cosas y yo creo que la desconfianza volverá rápidamente. Entonces es más complicado que lo que puede parecer a veces. Hay otro elemento que os quiero plantear, que es, digamos, las cosas que ocurren en Grecia que pueden servir para entender otros contextos y las cosas particularmente griegas. Y es verdad que el sistema de partidos griego tiene muchos elementos muy particulares. El Cucué es una particularidad griega, Amanecer Dorado es una particularidad griega, pero luego hay otros elementos. Es decir, decías, claro, Syriza se construye durante mucho tiempo, pero yo he hablado con ellos y ellos no se imaginaban hace 4 años que podían estar en una situación como la de ahora. Es más, ese paso del 16 al 26% en solamente un mes, lo mismo que digamos, esa transformación del PASOK en el partido hegemónico de Grecia, una fuerza casi extraparlamentaria en estos momentos, era algo que no se podía imaginar. Y digamos que eso sí es extrapolable porque son la aceleración de los tiempos en la política, que de repente cambios históricos que tienen una significación de 20 años, esto es lo de Queimada de Gilo Pontecorvo otra vez, se producen en un año. Y eso ha ocurrido en Grecia, que de repente, acordaos cómo estábamos todos en el 2012, de qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? O sea, porque Syriza y Sinapismo se veía como una fuerza de izquierdas interesante, pero de repente esa opción de recuperar esa idea de Anguita, del sorpaso, que no funcionó en España en aquel momento, pero que de repente había ocurrido, que de repente la socialdemocracia tradicional se quedaba fuera de combate, y una fuerza política que procedía de una tradición a la que no se le había permitido gobernar en ningún país de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera al Pichí italiano que aceptó la OTAN, que aceptó lo que hubiera que aceptar, de repente se ponía en una opción de gobierno. Y eso, independientemente de las particularidades griegas, son momentos de aceleración de la política que te hacen ocupar un espacio en el que, claro, ellos no han tenido que correr tanto como nosotros, pero han tenido que adaptarse a una situación de, claro, sí, ¿no? Salida del euro, nacionalizamos todo y de repente en 2 años tienes que ver la posibilidad de un escenario político completamente nuevo.
Bueno, ahora estaba pensando en la famosa frase aquella de Perry Anderson, ¿no? En El viejo nuevo mundo, que él dice: no ha habido ningún partido político que haya defendido la salida de la OTAN que haya llegado al poder en ningún país de Europa, ¿no? Y sin embargo Syriza llevaba esto en su programa electoral y en principio, digamos, ahora lo mantiene. Yo creo que lo que pasa es que estas élites europeas están ahora como ante un dilema. Por un lado, tienen que evitar que el ejemplo griego pueda cundir, y en ese sentido apretarán mucho a Syriza, pero al mismo tiempo saben que si apretan demasiado, lo que pueden generar es efectivamente precipitar ese cambio y ese efecto dominó al que tanto temen. Y es posible que esas élites estén planteando, al menos como un plan B, es que ha llegado la hora de perjudicar al menos a un sector del partido de los grandes acreedores, ¿no? No están planteando naturalmente en esos términos de negociación. Paul Krugman escribió un artículo hace poco en el New York Times. ¿No? Sí, claro, sí. Y Paul Krugman decía, ahora están negociando con la estrategia de Michael Corleone en El Padrino, ¿no? Aquella famosa escena de Michael Corleone dice: tengo una oferta, mi oferta es nada, ¿no? Esta es la primera posición, pero es muy probable que eso, digamos, se vaya modificando. Y yo creo que el hecho de que Syriza haya escogido a alguien como Varoufakis, ¿no? Como el principal negociador, que lo que está proponiendo es, apelando a una cierta sensatez de algunos sectores, ¿no? Dentro de este frente capitalista, ¿no? Un New Deal europeo, relancemos esto, es también por vuestro propio bien, ¿no? Apelando incluso a la sensatez de Merkel. Este es el plan A que Syriza tiene. Naturalmente la pregunta es qué ocurrirá si ese plan A no funciona, ¿no? ¿Cuál es el plan B si esa sensatez no existe? Que desafortunadamente era la misma idea que tenía Keynes, ¿no? en los años 30, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay el problema un poco lo que planteaba no hace mucho Klaus Hofe sobre el tema este de la Europa, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? que es que no, ni puede avanzar ni puede retroceder. Es decir, es una ratonera, un callejón sin salida. Entonces, la Unión Europea, el problema que tiene es o cambia sustancialmente de política, o es muy difícil que se pueda mantener el euro y los equilibrios geopolíticos actuales. Es que es muy difícil que se pueda hacer. Y ahí es donde aparece el gran problema de Europa en este momento, que es Alemania y su andadura política. No es casual que algún instituto muy serio alemán, y nada, por cierto, progresista, haya planteado que esto se resolvía rápidamente, saliéndose varios años Grecia del euro y volver a empezar. El problema de fondo es que una Europa alemana le plantea a Alemania enormes problemas, porque Alemania no quiere gobernar Europa, quiere implementar su interés geopolítico en Europa. Y eso no se puede hacer cuando está en un concierto, como se decía antes, de las naciones, como es la Unión Europea, que además es muy estricto. Entonces, desde ese punto de vista, Alemania es el hegemón, pero es un hegemón que no quiere ejercer los costes que significa ser el hegemón. Entonces, esa es una de dos. ¿Y si al final de toda esta historia, quien se va del euro es Alemania? Es un argumento que la que puede quedarse aislada es Angela Merkel. Yo recuerdo cuando apareció Lula antes de que ganara las elecciones. Era imposible, ¿cómo va a gobernar si no sabe ni hablar, no sé qué? Bueno, ganó las elecciones, le pusieron una corbata y bueno, ahora nos encanta Lula. Evo Morales, no, es imposible, pero ¿cómo va a gobernar? Sí, pero sí es indígena, porque hay un rollo racista. Absolutamente, pasaba Chávez, ¿no? Yo nací en Venezuela. Y al final no pasa nada, ¿no? Ha gobernado Morales, incluso Wall Street Journal, que es súper conservador, dice que la economía está funcionando, es decir, que las cosas a veces funcionan. Y lo que está claro es que sí, Grecia mintió con todas las cifras para entrar en el euro. Bueno, pero fue Goldman Sachs en las que organizó Lucas esto. Papademos, asesorado por Mario Draghi. Los dos partidos turnantes, Nueva Democracia, y pasó los que hicieron esto. O sea, Syriza representa la esperanza de tener esperanza. Si niegas eso, entonces, ¿qué es la Unión Europea? Y después la Unión Europea está, como decías, atrancada a mitad de camino. Hemos creado un euro sin protección política. Bueno, después estamos con la austeridad. No está funcionando. En Estados Unidos están con otras políticas y sí parece ser que están funcionando. O sea, algo habrá que cambiar, ¿no? Sí, como queráis. No, François. Tú, François. No, Andrés. Bueno, es que es verdad. Es que yo creo que ese es el debate que está surgiendo, que no se circunscribe solo a las elecciones griegas. Yo creo que es un acicate para el debate de la Constitución Europea que se está haciendo, para la puesta en cuestión del Tratado de Maastricht, de los pactos de estabilidad y de todo este tipo de cosas, que no se habla solo de eso en Grecia,
que es que también dentro de la propia Alemania, como decía Manolo, pero es que incluso hay políticos conservadores, incluso socialdemócratas alemanes que están cuestionando el tipo de construcción europea a la que estamos yendo, incluso en España también está pasando. Es decir, es que no, en estos años de austericidio ha habido, se ha movido mucho la gente, o sea, no solo con la irrupción de partidos que cuestionan todo esto y que pueden ser más transversales, es que también gente de ideologías más clásicas o más tradicionales o de partidos más tradicionales también se están moviendo porque ven que esto se descose, ¿no? Porque hay una estructura de oportunidad, claro que sí. François. Sí, yo creo que se va a mover Tsipras y va a conseguir refinanciarse por lo menos, que es su primer objetivo, y no estoy seguro que sea solo porque ha metido gente que tiene la experiencia, tiene dos polos económicos, ¿no? Tiene uno que va a buscar la ruptura suave y tiene otro polo con la Fanasis, que es la izquierda económica al que ha juntado ecologistas que tiene por objetivo de inventar un nuevo modelo productivo. Yo sigo insistiendo que Tsipras es de los nuestros, es uno que va a atacar el sistema, lo va a intentar con las pocas armas que tiene, y yo creo que ya hay señales que no va a ser como un nuevo Hollande. Hollande es una fachada, no olvidemos que Francia también es responsable de esta miseria del sur, y el primero es François Hollande. François Hollande fue a Grecia, un discurso famoso donde se alegraba de la privatización de los servicios públicos griegos para las empresas francesas. Entonces, la socialdemocracia clásica yo creo que también está muriendo en Grecia. Totalmente, totalmente. Yo creo que el escenario... O sea, que dices que lo que tú quieres decir es que, según tú, el compañero Tsipras tiene hasta un plan B. En el sentido de salir no salir del euro. ¿Y tiene un plan B? Yo creo que no, que tiene un plan con varios comodines. El primero es una renegociación de gentleman con gente que ya está acostumbrada a esto, que es Varoufakis y Dragasakis, los dos principales. Pero es muy firme, Varoufakis también. Sí, bueno, claro. Sí, pero es una persona, digamos, más del sistema, ¿no? Antiguo consejero del PASOK, y tiene a gente más atrevida y que les ha dejado bien visibles en el banquillo, para que, como con estos no valga, van a salir a jugar estos. Claro. Es lo que a mí me parece muy importante de esta habilidad especial de este personaje. Claro, que eso por las buenas o por las malas. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Gerardo, minuto de conclusiones. Bueno, la conclusión es que con Syriza se abre una gran esperanza para todos los pueblos de Europa, una esperanza de refundación republicana, democrática, social de Europa, que va a afrontar muchísimas dificultades, y que esto la gente tiene que saberlo. La ilusión es importante, pero en política la correlación de fuerzas también es importante, y esto, digamos, hay que explicarlo para evitar que luego lleguen frustraciones, ¿no? Y que en eso va a ser muy importante las alianzas que Syriza consiga a nivel internacional, y sobre todo que la propia ciudadanía griega, que los propios movimientos sociales y populares griegos acompañen este proceso. Si eso no ocurre, yo una cosa que he visto en este último viaje a Grecia, que me ha parecido una cosa muy interesante, es como en este contexto de crisis humanitaria tremenda se ha generado en Grecia toda una red de experiencias cooperativas, de solidaridad, una economía política popular que me parece que va a ser muy importante para que haya una salida democrática a esta situación. Gracias, Gerardo. Andrés. Bueno, efectivamente, se abre una oportunidad para la esperanza en toda Europa. Yo soy de los que piensa que tiene muchas dificultades, que hay que correr, efectivamente correr, pero también hay que tener un poco de paciencia. Y por otro lado, creo que es un espejo para el resto de los países de Europa. Yo creo que la victoria de Tsipras al final lo que hace es alimentar la llama de que, oye, otro mundo es posible, otra forma de hacer política es posible, y otro tipo de proyectos políticos son posibles contra el hegemónico hasta este momento. Gracias, Andrés. Irene. Yo creo que vivimos, y esto lo demuestra, un momento político excepcional, fantástico, en el que tenemos la posibilidad real de construir una mayoría social y política que sea capaz de poner como eje central del proyecto la recuperación de la soberanía y la construcción y el ejercicio de los derechos fundamentales. Creo que Grecia demuestra eso. Es verdad que España no es Grecia, pero creo que compartimos con el proceso que se está dando ese empeño por
sostener como eje central de un nuevo proyecto de país, como decíamos antes, ese ejercicio de la soberanía popular frente a esos privilegiados que pretendían enriquecerse a costa de esas grandes mayorías que permanecían excluidas. Entonces, creo que se abre un escenario de mucha ilusión, de mucha esperanza, que se concreta a su vez no solamente en emociones, sino en emociones que tienen un proyecto de país y propuestas económicas, propuestas sociales, propuestas de gobierno, que por fin vemos que sí se pueden llevar a cabo. Gracias, Irene. François. A ver, tiene que ganar Syriza sí o sí, como lo decía Manolo, porque si fracasa Syriza, no sabemos, ganará la Europa del Tratado de Libre Comercio Transatlántico, ganará la Europa del Banco Central Europeo. Entonces tenemos que que reunir todas las condiciones para que gane Syriza. ¿De qué manera lo puede hacer? Yo creo que se están dibujando dos opciones en la izquierda europea, ¿no? Una que es esa opción transversal de mayorías sociales, cambiando el vocabulario, pero también creo que en el caso griego se demuestra que hay una herencia, la importancia de unas luchas, de unas fuerzas, y que yo creo que la clave está en la síntesis en esas dos. En teoría es imposible, sí, pero yo creo que es ahí donde ha dado el clavo Tsipras. Gracias, François. Manolo. Yo creo que en Grecia la esperanza ha vencido al miedo y demuestra que el miedo tiene límites también. Cuando frente a ese miedo hay una esperanza concreta, realista, inteligente, razonable. Pero al lado de eso también nos podemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros por Grecia, ¿no? Cambiar España. Y yo creo que nos da una gran oportunidad esta situación que estamos viviendo. Antes Pablo hablaba de la aceleración del tiempo histórico, y yo creo que en España se ha acelerado el tiempo histórico con una cosa increíble, ¿no? Que es que nos permite a la fuerza que venimos de una tradición revolucionaria ponernos de acuerdo en un programa reformista, porque hemos llegado a una situación que el reformismo es revolucionario, prácticamente reivindicando los derechos humanos. Eso yo creo que nos da la posibilidad de jugar en un nuevo territorio donde podamos tener voluntad de mayoría. Gracias, Manolo. Ramón. Dentro necesita algo para construir esa apariencia de que están las cosas cambiando y que la ciudadanía no se desenganche. Fuera necesita meter a Renzi y a Hollande en el partido, aguantar unos meses a ver qué pasa en España en noviembre, para ver si tiene más compañía. Y yo creo que fue Platón, creo que dijo aquello, que si los ciudadanos no participan en la política te acaban gobernando los mediocres. Creo que el gran cambio que se ha producido es que la ciudadanía está cansada de los políticos, porque tiene dos partidos que hablan el mismo lenguaje, que es el lenguaje liberal, y la ciudadanía se está implicando. Entonces yo creo que es fundamental que esa ciudadanía se implique y continúe implicada en la política, porque yo creo que es posible otro tipo de política, que es la que teníamos la esperanza cuando cayó Franco y empezó la transición. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a los seis. Creo que hemos tenido un gran debate. Como no me oye mi equipo de discurso, me voy a permitir una frivolidad perversa. Viendo a Yanis Varoufakis, da la impresión de que los griegos tienen el ministro de Finanzas más sexy de Europa y nosotros el menos sexy. Nos veremos la próxima semana aquí en Fortapache.